Existen historias que nacen en los pueblos y otras que se niegan a desaparecer, incluso cuando el concreto cubre la tierra donde comenzaron. Muchos creen que los nahuales solo existen en comunidades alejadas, donde todavía se escuchan relatos alrededor de una fogata o entre las calles de un pequeño poblado. Sin embargo, quienes trabajan de noche, quienes recorren avenidas vacías o regresan solos a su casa cuando la ciudad duerme, aseguran que esas criaturas nunca se fueron. Simplemente aprendieron a esconderse entre nosotros. En los últimos meses han llegado a este canal decenas de relatos de personas que aseguran haber visto figuras imposibles cruzando avenidas, enormes animales observándolos desde azoteas, sombras que caminaban sobre dos patas para después desaparecer entre los callejones de las colonias completamente urbanizadas. ¿Será que se trata de coincidencia? ¿Animales mal identificados? ¿O será que las antiguas leyendas lograron sobrevivir al crecimiento de nuestras ciudades? Esta noche leeremos dos historias enviadas por seguidores del canal. Dos relatos ocurridos en lugares donde cualquiera de nosotros podría caminar mañana mismo. Como siempre, no podemos asegurar que todo haya sucedido exactamente como aquí se cuenta, pero tampoco podemos explicar por qué tantas personas describen experiencias tan parecidas sin conocerse entre ellas. Apaga la luz, porque después de escuchar estas historias, quizás la próxima vez que veas un perro observándote fijamente desde la oscuridad, ya no volverás a mirarlo de la misma manera. Y así, escribamos juntos una página más en este diario paranormal. Esta historia fue enviada por Martín, un seguidor del canal que vive en Guadalajara, Jalisco. Según cuenta, durante mucho tiempo prefirió guardar silencio porque estaba convencido de que nadie iba a creerle. Sin embargo, después de enterarse de que otras personas habían vivido experiencias similares, decidió compartir lo que ocurrió durante varias madrugadas mientras él regresaba de trabajar. Hay personas que aseguran que los nahuales únicamente aparecen en ranchos, en pueblos alejados o comunidades donde todavía sobreviven estas antiguas tradiciones. Él también pensaba exactamente lo mismo. Él creció en Guadalajara, rodeado de avenidas, edificios, centros comerciales y colonias donde el ruido nunca desaparece por completo. Él jamás imaginó que una de esas historias pudiera comenzar en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Durante casi 4 años, él trabajó como supervisor nocturno en un edificio corporativo ubicado cerca de una importante avenida. El turno de él iba a terminar poco antes de las 4 de la mañana, ya cuando prácticamente no quedaba nadie trabajando y las calles comenzaban a quedarse vacías. Siempre hacía la misma rutina. Entregaba el turno, caminaba al estacionamiento y recorría unas cuantas cuadras antes de llegar a su automóvil. Todo ocurrió una madrugada de octubre. Mientras cruzaba la calle, levantó la vista hacia un edificio de departamentos ubicado al frente del corporativo. Al principio pensó que algún vecino había dejado a su perro en la azotea, pero bastaron unos segundos para comprender que aquello no podía ser un perro común. Incluso desde la distancia, era evidente que el animal era demasiado grande, mucho más grande. Su cuerpo ocupaba casi todo el ancho del pequeño cuarto de servicios que había en la parte superior del edificio. Calculó que si estuviera parado junto a una persona adulta, probablemente le llegaría hasta el pecho o incluso un poco más arriba. Dice que tenía las patas exageradamente largas, un cuello grueso y una cabeza enorme que permanecía completamente inmóvil mientras observaba hacia la calle.
Lo único que alcanzaba a distinguir con claridad eran sus ojos. No reflejaban la iluminación de los anuncios espectaculares ni las lámparas de las avenidas. Ya ven cómo se le ven los ojos a los perros y a los gatos, ¿verdad? O sea, brillaban por sí solos. 2 pequeños puntos de un rojo intenso, como si alguien hubiera colocado un par de brasas encendidas dentro de la oscuridad. Lo más extraño era que no parecía mirar hacia cualquier parte. Lo estaba mirando directamente a él. Dice que sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda. Intentó convencerse de que la distancia estaba deformando las proporciones y siguió caminando hasta el automóvil sin volver a levantar la vista. Mientras manejaba hacia su casa, intentó olvidar lo ocurrido. Al día siguiente, incluso se rió del mismo. Pensó que el cansancio podía haberle jugado malas jugadas a cualquier persona. Sin embargo, la noche siguiente volvió a aparecer. Exactamente en el mismo lugar, en la misma posición, esperándolo. Esta vez decidió detenerse durante algunos segundos para observarlo mejor. El enorme animal permanecía completamente inmóvil sobre el borde de la azotea. Algo que ningún perro haría con tanta tranquilidad a 8 pisos de altura. O sea, ni siquiera movía la cabeza. Solo aquellos ojos rojos permanecían clavados sobre él. No ladraba, no gruñía. Además, no hacía absolutamente ningún movimiento. Parecía una estatua viva. Fue entonces cuando sintió algo que nunca había experimentado. No era simplemente miedo. Era la sensación de que aquella cosa sabía perfectamente quién era él y de alguna manera lo estaba esperando. Los siguientes días intentó salir acompañado de otros compañeros del trabajo para demostrarse que todo era producto de su imaginación. Curiosamente, alguien más salía con él. Entonces, cuando salía con alguien, el animal nunca aparecía. Solo se dejaba ver cuando caminaba completamente solo. La cuarta noche, decidió hacer algo que hasta ese momento no había intentado. Sacó su teléfono celular, dispuesto a grabarlo. Pensó que si realmente existía, pues iba a tener una prueba para enseñarla al día siguiente. Entonces dice que respiró profundamente, activó la cámara y enfocó la azotea. La figura seguía ahí, inmóvil. Tan inmóvil que durante un instante pensó que quizás sí era una escultura colocada sobre el edificio. Entonces lo que hizo fue acercar el zoom lentamente. La imagen comenzó a perder calidad, ya saben cómo son. Aún así, podía distinguir perfectamente aquellos ojos encendidos. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía hoy le cuesta trabajo explicar. La cabeza del enorme animal giró lentamente y por primera vez sonrió. No era la expresión de un perro, era una sonrisa inquietantemente humana, dice. La sonrisa apenas duró, ¿qué será? 1 segundo, 2. O sea, fue un movimiento lento, antinatural. Como si aquella enorme criatura hubiera comprendido exactamente lo que él estaba haciendo con el teléfono. Instintivamente bajó el teléfono, y volvió a levantar la vista hacia la azotea. Ya no estaba. Miró desesperadamente hacia todos lados, convencido de que habría recorrido, todos los puntos, y pensó que también, el animal se había ido a alguna esquina del techo, pero no había nada. Lo único que escuchaba era el ruido lejano de algunos automóviles, algunos que cruzaban las avenidas, y el zumbido constante de los transformadores de luz. En ese momento, dice que sintió un alivio momentáneo. Quizás realmente había sido una ilusión que había sido provocada por el cansancio.
Entonces se guardó el teléfono y caminó rápidamente hacia el estacionamiento. Fue entonces cuando escuchó un golpe seco sobre una lámina. Después otro y otro más. Los sonidos provenían de los techos de los edificios que rodeaban la calle. Entonces levantó lentamente la mirada. A unos 50 metros, nos cuenta, sobre la azotea de otro edificio volvió a aparecer. Era el mismo enorme perro negro. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí en tan pocos segundos. Entre ambos edificios existía una separación de más de 20 metros, güey. O sea, ningún animal podía saltar esa distancia. Sin embargo, ahí está otra vez, completamente inmóvil, observándolo. Sintió como el corazón comenzaba a golpearle el pecho con una fuerza desesperante. Entonces, sin pensarlo, pues, ¿qué es el instinto? Se echó a correr. Mientras buscaba las llaves del automóvil, escuchaba cada vez más cerca el sonido de uñas golpeando superficies metálicas, así como tac, tac, tac. Ya ve cómo suena. No eran pasos rápidos. Era como si aquella cosa caminara lentamente por encima de los techos, siguiendo exactamente el recorrido de él. Logró entrar a su automóvil muy agitado, o sea, casi sin respirar, cuenta. Encendió el motor y salió del estacionamiento a toda velocidad. Pensó que todo terminaría ahí. Pero al detenerse en un semáforo, volvió a sentir esa desagradable sensación de estar siendo observado. En eso, giró lentamente la cabeza. Sobre la marquesina de una farmacia, justo frente al crucero, distinguió nuevamente aquella silueta. Los ojos rojos seguían fijos en él. La distancia hacía imposible apreciar todos sus rasgos, pero era evidente que seguía siendo enorme. Mucho más grande que cualquier perro. El semáforo cambió a verde, ¿va? Y aceleró sin volver a mirar. Aquella noche cuenta que no durmió. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación. Decía, no, pues tal vez alguien tenía un mastín enorme, no sé, un gran danés. Quizá la oscuridad deformaba las proporciones. Y tal vez aquellos ojos solo reflejaban algún anuncio luminoso. Pero había un detalle que no conseguía borrar de la cabeza. Aquella sonrisa. Decía, los perros no sonríen de esa manera. Al día siguiente llegó al trabajo decidido a no mencionar nada. Sin embargo, durante la madrugada, mientras tomaban café, uno de los vigilantes más antiguos comenzó a contar una historia que lo dejó completamente frío. Dijo que hace muchos años, antes de que construyeran aquellos edificios, toda esa zona había sido terreno de cultivo. Según los viejitos del lugar, durante décadas, varias personas afirmaban haber visto un enorme perro negro recorriendo los caminos cuando caía la noche. Algunos decían que era un perro, otros aseguraban que era un nahual. Todos coincidían en un solo detalle. Sus ojos parecían dos brasas encendidas. Nadie en la mesa se rió. Al contrario, los demás comenzaron a contar que también habían escuchado esa historia de algunos familiares. Uno de ellos recordó que su abuelo siempre decía que jamás debía sostenerle la mirada a un animal con ojos rojos durante la madrugada. Otro comentó que cuando era niño, en su colonia aseguraban que los nahuales no necesitaban atacar a las personas. Les bastaba con elegirlas. Y una vez que eso ocurría, comenzaban a seguirlas. Al escuchar eso, dice que sintió un nudo en el estómago. No dijo ni una palabra. Prefirió guardar silencio, ¿va? No quería influir en la conversación contando lo que estaba viviendo. Sin embargo, al terminar el turno ocurrió algo que terminó por destruir cualquier explicación lógica. Cuando llegó al estacionamiento,
encontró algo apoyado sobre el parabrisas de su automóvil. Era una hoja de papel doblada varias veces. Pensó que era publicidad. Al abrirla, descubrió una frase escrita a mano con tinta negra. Solo decía: no vuelvas a mirarme a los ojos. Dice que sintió que la sangre se le fue al rostro, güey. Nadie sabía lo que él había visto. Nadie sabía lo único que nunca había podido olvidar. Era aquellos ojos rojos observándolo desde las alturas. En eso empezó a mirar inmediatamente alrededor del estacionamiento. No había nadie, solo el eco de sus propios pasos. Y cuando levantó la vista por pura pinche curiosidad hacia la azotea del edificio de enfrente, ¿qué creen? Aquella enorme silueta seguía ahí, inmóvil, esperándolo, con la cabeza ligeramente inclinada y una sonrisa mucho más amplia que la noche anterior. Aquella noche cuenta que no tuvo el valor de acercarse al edificio. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, salió por la puerta trasera del corporativo para evitar cruzar la avenida. Entonces cuenta que caminó varias cuadras más de lo habitual hasta llegar a otro estacionamiento donde un compañero aceptó llevarlo a casa. Durante el trayecto no dejó de mirar por la ventana. Cada sombra le parecía demasiado grande. Cada perro callejero hacía que su corazón se acelerara. Intentaba convencerse de que todo había terminado, decía. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba, amigos. Las siguientes noches dejó de verlo sobre las azoteas. Eso, lejos de tranquilizarlo, lo hizo sentir peor. Era como si hubiera desaparecido para acercarse todavía más. Comenzó a notar cosas extrañas mientras conducía de regreso a casa. En más de una ocasión, vio aquella enorme silueta cruzando calles desiertas varios metros adelante de su automóvil. Siempre era demasiado rápida para distinguir con claridad, pero alcanzaba a ver un cuerpo completamente negro y desproporcionado que desaparecía detrás de las bardas o entre los terrenos baldíos. Nunca logró alcanzarlo. Siempre desaparecía entre unos segundos antes. Con el paso de los días empezó a dormir cada vez menos. Él tenía la constante sensación de que alguien permanecía observándolo desde el exterior de su casa. Las cortinas comenzaron a permanecer cerradas incluso durante el día. La familia empezó a preguntarle si se sentía bien. Entonces él pues, les inventaba cualquier cosa, cualquier excusa. No quería que pensara que estaba perdiendo la razón. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó algo caminando sobre el techo de la vivienda. Al principio fueron pasos lentos. Después comenzaron a rodear toda la casa. No parecían pisadas ligeras de un gato. O sea, cada paso hacía crujir la lámina como si un animal muy grande estuviera recorriéndola con absoluta tranquilidad. Cuenta que permaneció inmóvil en su cama, o sea, no quería acercarse a la ventana. Los pasos continuaron durante varios minutos. Entonces se detuvieron exactamente encima de su habitación. El silencio fue todavía peor. Sintió que aquello permanecía inmóvil en el techo, justo encima de él. Miren, cuenta que no sabe cuánto tiempo pasó. O sea, dice, quizás fue un minuto, quizás 10. De pronto escuchó un golpe seco sobre el patio trasero. Después otro. Y finalmente un gruñido grave. No era el ladrido de un perro. Era un sonido profundo, áspero, dice que casi humano. Entonces esperó hasta que comenzó a amanecer para salir. El patio estaba vacío. Sin embargo, sobre el cemento húmedo encontró varias huellas. O sea, no eran patas. Tampoco eran completamente humanas, dice. Cuenta que parecían pies descalzos.
pero exageradamente largos, con dedos delgados que terminaban en uñas profundas que había dejado marcas sobre el concreto todavía fresco por la humedad de la madrugada. Durante la semana siguiente solicitó vacaciones. Necesitaba alejarse de aquel lugar, ya estaba hasta la madre. Viajó con unos familiares a un pequeño poblado en el sur de Jalisco, convencido de que unos días lejos de la ciudad serían suficientes para recuperar la tranquilidad. No le contó a nadie lo que estaba ocurriendo. La segunda noche, mientras conversaba en el patio, un anciano vecino pasó caminando frente a la casa y al verlo se quedó inmóvil. Lo observó durante algunos segundos. Después se acercó lentamente, sin siquiera decir hola ni nada. ¿Desde cuándo trae pegado ese animal? Sintió un escalofrío inmediato. Le respondió que no entendía de qué hablaba. El hombre siguió observándolo con una expresión que jamás olvidará. Finalmente negó con la cabeza y dijo que era mejor no hacer más preguntas. Antes de irse, añadió algo que todavía hoy resuena en su memoria. Hay criaturas que no buscan hacerte daño de inmediato. Primero se aseguran de que aprendas a reconocerlas. Cuando ya sabes que existen, ellas saben que nunca volverás a olvidarlas. Aquellas palabras acabaron de romper cualquier intento de encontrar una explicación lógica. Regresó a Guadalajara unos días después y renunció al trabajo esa misma semana. Nunca volvió a pasar por aquella avenida. Meses más tarde, mientras navegaba por internet, encontró una publicación de un grupo de vecinos de la zona. Una persona preguntaba si alguien más había visto un enorme perro negro en las azoteas. Miren, pensó que era una coincidencia, pero al abrir los comentarios encontró muchas respuestas. Algunos hablaban de un perro del tamaño de un becerro. Otros aseguraban que caminaban por las azoteas de madrugada. Exactamente el mismo detalle. Sus ojos. Todos describían dos ojos rojos, intensos, como brasas encendidas. No conoció a ninguna de esas personas. Jamás les había contado su historia. Sin embargo, todos parecían describir la misma criatura. Más hasta el día de hoy, sigue evitando caminar solo durante la madrugada. Y aunque han pasado varios años desde entonces, hay algo que jamás ha podido olvidar. Y miren, no fue el tamaño de aquel animal, ni la forma imposible en que desaparecía de una azotea para aparecer en otra. Ni siquiera aquella sonrisa que parecía más humana que la de cualquier persona, güey. Lo que realmente lo atormentó es recordar la forma en que lo observaba, porque nunca tuvo la sensación de estar viendo a un animal. Siempre sintió que era alguien escondido detrás de los ojos de una bestia. La siguiente historia fue enviada por Ernesto, un conductor de plataforma. Él trabaja en la Ciudad de México. Según explica, durante años realizó viajes nocturnos sin experimentar nada fuera de lo común. Sin embargo, una madrugada decidió aceptar un último servicio antes de regresar a su casa. Asegura que desde entonces jamás volvió a conducir después de las 3 de la mañana. Lleva más de 6 años trabajando como conductor de aplicación. Quienes se dedican a esto saben que las mejores ganancias suelen aparecer durante la noche, especialmente los fines de semana, cuando la mayoría de las personas regresa de reuniones, bares o fiestas, ¿va? Con el tiempo, ellos aprenden a distinguir los viajes normales de aquellos que pues es mejor cancelar. Hay direcciones donde
nunca aparece el pasajero, otras donde intentan asaltarte o algunas colonias donde simplemente prefieren no entrar. Aquella madrugada, él pensó que sería una noche como cualquier otra. Eran las 2:57 cuando la aplicación lanzó una solicitud. El punto de recogida estaba apenas a unos minutos de donde se encontraba. Dijo que dudó un momento porque ya tenía pensado regresar a casa, pero el viaje marcaba una tarifa bastante buena y decidió aceptarlo. Mientras conducía por las calles casi vacías, notó que la ciudad había cambiado por completo. Durante el día, aquella zona estaba llena de tráfico, comercios abiertos y personas caminando por las banquetas. A esa hora, solo permanecían encendidos algunos postes de luz y uno que otro anuncio luminoso. El silencio hacía que cualquier sonido del motor se escuchara más fuerte. Llegó al punto marcado por la aplicación. Era una calle angosta con varias casas antiguas y algunos edificios pequeños de departamentos. No había absolutamente nadie esperando. Activó las luces intermitentes y esperó. Pasó un minuto, luego otro. Miró nuevamente la aplicación para confirmar la dirección. Era la correcta. Pensó en llamar al pasajero, pero decidió esperar un poco más antes de cancelar. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Al final de la calle, donde la luz apenas alcanzaba a iluminar el pavimento, vio salir lentamente una enorme silueta negra desde un callejón. Al principio pensó que era un caballo. Después pensó que podía tratarse de una vaca que había escapado de algún transporte. Pero conforme aquella figura avanzaba hacia la avenida, comprendió que era un perro gigantesco. Jamás había visto un animal de ese tamaño. Su espalda quedaba casi a la altura del cofre del automóvil y tenía el pelo ancho, las patas largas y muy musculosas y la cabeza desproporcionalmente grande. Su pelaje era completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la poquita luz de los postes. Sin embargo, lo que terminó por congelarlo fueron sus ojos. No reflejaban la luz, brillaban por sí mismos. 2 puntos de un rojo tan intenso como si alguien hubiera colocado 2 trozos de carbón al rojo vivo dentro de su rostro. Aquella enorme criatura caminó despacio frente al automóvil. No parecía tener prisa. Ni siquiera volteó hacia él. Simplemente cruzó la calle con una tranquilidad imposible y desapareció detrás de una camioneta estacionada. Esperó algunos segundos. Pensó que volvería a salir por el otro lado. Nunca ocurrió. Bajó un poco la velocidad del ventilador para escuchar mejor. Silencio absoluto. Ni pasos, ni ladridos, ni el más mínimo ruido. Era como si aquella cosa se hubiera desvanecido. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que el cansancio estaba exagerando las proporciones del animal. Después de todo, conducir durante tantas horas podía afectar la percepción. Cuando estaba a punto de cancelar el viaje, el teléfono emitió un sonido de confirmación. El pasajero ha abordado el vehículo. Miró inmediatamente hacia el asiento de atrás. Estaba vacío. Entonces, entre la sorpresa, frunció el ceño. Pensó que la aplicación había cometido un error. Volvió a revisar. El viaje seguía activo. El cronómetro ya estaba contando el tiempo. Incluso el GPS comenzó a marcar la ruta hacia el destino. Revisó nuevamente el espejo retrovisor. No había nadie. Entre los nervios y todo, soltó una pequeña risita, esas nerviosas. Pensó que bastaría con avanzar unos metros para que el sistema detectara el error y cancelara automáticamente el servicio. Entonces, lo que hizo es poner el automóvil en marcha.
Apenas había recorrido media cuadra cuando una sensación extraña comenzó a recorrerle la espalda. Era esa incómoda impresión de no estar solo. Sin pensar demasiado, levantó la vista hacia el espejo retrovisor. El asiento seguía vacío. Pero justo detrás del respaldo, 2 pequeños puntos rojos brillaban detrás de la oscuridad. Permanecían completamente inmóviles, observándolo. No apartaban la vista de él. Sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. Entonces en eso giró rápidamente la cabeza, cuenta. No había absolutamente nadie en el asiento de atrás. Volvió a mirar el espejo. Los ojos seguían ahí, más altos que antes. Como si aquello que permanecía detrás de él estuviera incorporándose lentamente. Durante varios segundos, no fue capaz de apartar la vista del espejo. Aquellos 2 ojos permanecían inmóviles. No parpadeaban, no cambiaban de dirección, simplemente estaban ahí observándolo. Intentó convencerse de que podía tratarse de algún reflejo o tal vez las luces de un semáforo, o, no sé, algún anuncio luminoso o incluso los focos de un vehículo. Levantó lentamente la mano y movió el espejo retrovisor hacia un lado. Los ojos desaparecieron. No, dice que le volvió el arma al cuerpo. Pero apenas acomodó nuevamente el espejo para poder conducir, volvieron a aparecer. Exactamente en el mismo lugar, exactamente con la misma intensidad. Fue entonces cuando escuchó la voz de la aplicación. En 200 metros gira a la derecha. Miró la pantalla del teléfono. La ruta seguía avanzando como si realmente estuviera transportando un pasajero. El tiempo del viaje seguía aumentando, fíjense. La tarifa también. Dice que en esa, respiró profundamente y decidió continuar. Pensó que al llegar al destino, pues todo iba a terminar. Las calles comenzaron a volverse cada vez más solitarias. Las tiendas habían desaparecido. Los edificios fueron sustituidos por bodegas, por talleres cerrados y terrenos cercados con malla ciclónica. No recordaba haber conducido antes por aquella zona. Intentó revisar el mapa con mayor atención. Entonces descubrió algo extraño. La aplicación ya no mostraba el nombre de ninguna avenida. El automóvil avanzaba por una línea azul, pero el resto del mapa aparecía completamente gris, sin nombres, sin referencias, como si estuviera atravesando un lugar que no existía. Sintió un escalofrío. En ese momento sonó una notificación. Pensó que sería un mensaje del supuesto pasajero, ¿verdad? Miró rápidamente la pantalla, ¿verdad? Solo apareció una frase: no mires atrás. Sus manos comenzaron a temblar sobre el volante. No había ningún chat abierto. No existía un remitente. La notificación desapareció casi de inmediato. Volvió a mirar al espejo. Los ojos seguían ahí. Pero notó que algo había cambiado. Ahora podía distinguir el contorno de una enorme cabeza detrás del asiento. Las orejas largas, el hocico desproporcionado y un pelaje negro tan oscuro que parecía confundirse con la propia noche. Aquella cosa era demasiado grande para caber dentro del automóvil, o sea, era imposible. Sin embargo, en el reflejo parecía ocupar casi todo el asiento trasero. Pues no le quedó otra más que seguir conduciendo, intentando controlar la respiración, el pobre. Fue entonces cuando ocurrió algo que terminó por hacerlo perder cualquier explicación. Sintió una respiración lenta, pesada, caliente, justo detrás de su nuca, güey.
no provenía del aire acondicionado. Era el aliento de algo vivo, un aliento profundo, húmedo y lento, como el de un animal enorme. Dice que de la impresión apretó el volante con tanta fuerza que sintió dolor en sus manos. No se atrevió a girar la cabeza, solo seguía mirando el camino mientras aquella respiración continuaba a pocos centímetros de él. 1, 2, 3 veces, después silencio. Pensó que había desaparecido, pero al levantar nuevamente la vista hacia el espejo retrovisor, casi pierde el control del auto. Los ojos ya no estaban en el asiento trasero, ahora ocupaban casi todo el espejo. Aquella cosa estaba inclinada entre los dos asientos delanteros. Era como si se hubiera acercado lentamente el rostro hasta quedar a unos centímetros de su cabeza. Nunca vio su cuerpo, cuenta. Solo distinguía aquellos enormes ojos rojos y parte de un hocico gigantesco cubierto por un pelaje negro. Entonces ocurrió algo todavía peor. La cámara de reversa del automóvil se encendió sola. La pantalla del tablero cambió sin que él tocara ningún botón. Esperaba ver la parte trasera del vehículo. En cambio, apareció la imagen de una enorme criatura caminando exactamente detrás del automóvil. Era el mismo perro, gigantesco, con el cuerpo casi tan alto como la cajuela. No corría, posiblemente no necesitaba hacerlo. Simplemente caminaba, y aún así mantenía exactamente la misma distancia. Miró por el espejo lateral, no había nada. Volvió a mirar la pantalla, ahí seguía. Cada paso hacía que sus ojos rojos brillaran con mayor intensidad. Sintió que el pánico ya lo empezaba a dominar. Aceleró con fuerza. El motor respondió de inmediato, obviamente. El velocímetro marcó 80 kilómetros por hora. Después 90, 100. Aún así, la criatura seguía apareciendo en la cámara de reversa. Siempre a la misma distancia, sin correr, sin esfuerzo. Como si la velocidad no significara absolutamente nada para ella. Durante varios segundos siguió acelerando sin pensar hacia dónde iba. Lo único que quería era perder de vista aquella imagen. Sin embargo, mientras más aumentaba la velocidad, más claro se veía el enorme animal en la pantalla de la cámara de atrás. O sea, miren, era imposible. No corría, no brincaba, más no hacía ningún esfuerzo. Simplemente caminaba con un paso lento y pesado, como si supiera que tarde o temprano terminaría alcanzándolo. Aquello fue lo que más miedo le dio. Los depredadores persiguen a sus presas. Esa criatura no. Actuaba como alguien que tiene la absoluta certeza de que no necesita apresurarse. De pronto, la pantalla del tablero comenzó a llenarse de interferencia. Las líneas de la imagen se deformaron. El monitor parpadeaba. Pensó que el sistema eléctrico del automóvil estaba fallando. Entonces, por una fracción de segundo, la imagen desapareció. Me dice que respiró aliviado, pero inmediatamente volvió a encenderse. Lo que vio hizo que sintiera un vacío en el estómago. El perro ya no estaba atrás del automóvil. Ahora parecía caminando exactamente de su lado. Obviamente la cámara no podía mostrar ese ángulo, era físicamente imposible. Aún así, ahí estaba. Su enorme cabeza avanzaba a la altura de su ventanilla. Podía distinguir perfectamente el movimiento del pelo del animal, muy oscuro. La musculatura de su cuello, aquellos ojos rojos que parecían atravesar el cristal. Era tan alto que su lomo casi llegaba al techo del vehículo. O sea, no era un perro, era una bestia. Una criatura
cuya sola presencia hacía que todo a su alrededor pareciera más pequeño. Sin atreverse a mirarlo directamente por la ventana, giró apenas unos centímetros la cabeza. No había nada. La calle seguía completamente vacía. Solo aparecía en la pantalla. Pero cada fibra de su cuerpo le decía que aquello iba realmente junto a él. Fue entonces cuando la aplicación volvió a hablar. Con la misma voz automática de siempre dijo: ha llegado a su destino. Pues frenó por instinto y empezó a mirar pues, a su alrededor. No reconoció el lugar. Era una calle sin salida, cuenta. A un costado había una vieja fábrica abandonada. Al frente únicamente se levantaba un enorme terreno cercado por una barda de concreto. No había casas, no había personas. No había ningún motivo para que alguien hubiera solicitado un viaje hasta ahí. Pensó en terminar el servicio y salir de inmediato, pero antes de tocar la pantalla apareció un último mensaje: espere a que el pasajero descienda. Sintió que el aire le dejó entrar a los pulmones, yo creo. El asiento trasero pues, seguía vacío. Apretó con fuerza el botón para desbloquear las puertas. En ese instante escuchó como una de ellas se abría lentamente. No vio ningún movimiento, solo escuchó el sonido inconfundible de las puertas de las traseras. Después, el rechinar de la suspensión del automóvil, como si algo muy pesado acabara de bajar, y finalmente unas pisadas lentas, muy pesadas, alejándose del vehículo. Miren, sinceramente no creo que tuvo el valor para mirar. Esperó inmóvil durante casi un minuto, cuenta. Cuando por fin reunió el coraje suficiente para voltear, la puerta estaba completamente cerrada. El asiento seguía vacío. Pensó que todo había terminado. Entonces la aplicación emitió el sonido que anuncia el fin del viaje. En la pantalla apareció el recibo. El origen era exactamente la dirección donde había recogido al supuesto pasajero. El destino configuraba como completado. Debajo aparecía el nombre del usuario. No era un nombre, solo decía pasajero no disponible. Donde normalmente aparecía la foto del cliente, había una imagen completamente negra. Solo podía distinguirse dos pequeños puntos rojos, como unos ojos observando desde la oscuridad. Intentó abrir el perfil para reportarlo. La aplicación mostró un mensaje de error. Volvió a intentarlo. El viaje había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Regresó a su casa antes de que amaneciera. Ya no se pudo dormir, dice. Y durante días revisó una y otra vez el historial de viajes. Nunca volvió a aparecer. Pensó que todo había terminado, pero 2 semanas después llevó el automóvil al servicio de limpieza. Mientras aspiraba en el interior, uno de los empleados lo llamó. Quería mostrarme algo. Debajo del asiento del de atrás, habían encontrado varios pelos. Él pensó que sería de algún perro que un cliente hubiera transportado. Pero cuando lo sostuvo entre sus dedos, comprendió que aquello no era normal. Eran demasiado gruesos, completamente negros, mucho más largos que el pelaje de cualquier perro que él hubiera visto. El empleado sonrió y comentó que debería haber llevado un animal muy grande. Miren, no respondió. Simplemente le pidió que terminara lo más rápido posible. Desde aquella madrugada dejó de trabajar después de las 3 de la mañana. Cada vez que una solicitud entra exactamente a las 2:57, la rechaza, pero de volada, sin importar cuánto dinero ofrezcan. No sabe si aquella noche realmente transportó a un nahual o
miren, no sabe si todo fue producto del cansancio. Lo único que sabe este compadre es que desde entonces jamás ha vuelto a confiar en los espejos cuando conduce de madrugada. Porque hay ocasiones en las que mientras espera a que cambie un semáforo, mira por un instante el retrovisor y durante una fracción de segundo, antes de que el vehículo de atrás encienda sus luces, vuelve a distinguir dos ojos rojos inmensos, como brasas encendidas, observándolo desde el asiento trasero. Y así hemos llegado al final de esta página del Diario Paranormal. Dos historias distintas, dos personas que aseguran haber visto a una criatura que, según las antiguas leyendas mexicanas, jamás desapareció, sino que aprendió a ocultarse entre las ciudades. Como siempre, miren, no podemos confirmar que estos hechos hayan ocurrido exactamente como fueron narrados. Sin embargo, resulta inquietante que tantas personas describan criaturas enormes, de ojos rojos como brasas, observándolas en plena madrugada. Miren, ahora quiero saber tu opinión, hermano. Dime, ¿crees que los nahuales son solo una leyenda? ¿O piensas que todavía recorren nuestras calles cuando todos duermen? Mira, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si alguna vez has visto algo parecido o conoces una historia que merezca aparecer en el canal, mira, me puedes enviarla al correo del canal, historias@eldiarioparanormal.com. Si disfrutaste este video, pues ya te la sabes. No olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para acompañarlos en las próximas historias. Gracias por acompañarnos una noche más y recuerda, nunca sabes quién puede estar observándote cuando miras hacia la oscuridad.